Primero la información. Está la justicia pidiéndole a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que identifique un lugar para detenerla, aunque sea por algunas horas, a Cristina Fernández de Kirchner, y los fiscales están pidiendo que inmediatamente sea detenida porque le han dado 5 días de plazo. Pero ¿cómo es su mirada, diputada? Creo que otra vez asistimos a la expresión más cabal del relato, ¿no? De escucharla a ella despotricar contra otros, como decía Débora. No, en ningún momento ella dice yo no hice esto, no, sino que hay otros que roban, entonces yo también tengo el derecho de robar. Ese es el mensaje. Sí. Pero también habla de los dólares que se profugan cuando Kicillof y ella nos hicieron perder todos esos millones de dólares ante el SEADI, con YPF y con todas las barbaridades que hicieron pseudo legítimamente. No hablemos de la corrupción. Ahora, quiero decir algo muy claro, lo decía recién Karina. Hay mucha gente que desde muy temprano del gobierno de Néstor Kirchner veníamos señalando la corrupción enquistada. Patricia Bullrich, Pinedo, Iglesias, Margarita Stolbizer, digamos, todos los que en aquel momento con la coalición cívica y con Carrió, Oscar Aguad, veníamos diciendo aquí hay un mecanismo de asociación ilícita para sacarle recursos a todos los argentinos. Fuimos muy castigados en aquel momento. Los jueces, a ver, ella está diciendo ahora que hay una persecución. En esta causa, que lleva 16 años, actuaron con estos 3 últimos jueces, 17 jueces. La mayoría de los jueces fueron nombrados por ella. Los jueces de la Corte Suprema, uno es Lorenzetti, que era, digamos, afín al kirchnerismo, y Rosati, que fue ministro del kirchnerismo. Claro. Con lo tanto, la teoría del lawfare acá no funciona. Y por último, lo que quiero señalar, para que a nadie le queda ninguna duda, solo hace falta ir a Santa Cruz para ver en primera persona el robo, las estancias, el patrimonio, el mausoleo. Mientras tanto, ni una sola ruta, ni una sola obra pública. Y Fabián Gutiérrez, que lo nombró Alfredo al pasar en el editorial. Hay que decirlo porque creo para mí fue el elemento más aberrante de estos 16 años, que al tipo lo mataron. Lo mataron al secretario privado de Cristina porque fueron a robarle la plata que él guardaba de la corrupción. Claro. Y los que mataron a Fabián Gutiérrez tenían vinculación con el entorno del kirchnerismo. Entonces, si alguien tiene alguna duda, solo hay que revisar los hechos del pasado y darse cuenta que esto que está tratando de hacer la expresidenta es simplemente un relato. Revestirlo de una épica para decir que está proscripta cuando en realidad todo el mundo sabe, los jueces, la causa y los 47 millones de argentinos, es que lo que corresponde ahora es que devuelva la plata. Que devuelva 1.300 millones de dólares, como calculó Silvina Martínez hace un rato, pero ¿tenés más precisiones sobre la decisión, sobre los argumentos de la Corte Suprema que por unanimidad tomó esta decisión, Silvina? Sí, es muy importante porque además, si bien aplica el artículo 280, el que rechaza el recurso, se va metiendo en cada uno de los argumentos y le va diciendo esto no, esto no, esto no, claro. Y plantea, a ver, no hay arbitrariedad, no hay condiciones, hubo derecho de defensa, se respetó las garantías constitucionales, todo lo que va diciendo Cristina, la Corte lo va desmeduzando. Y lo que dice es sus abogados no lograron desvirtuar o convencer fundadamente para empezar a analizar el fondo de la cuestión. Pero te doy 2 datos más. Mira, no solamente Cristina presentó un recurso de queja, otros personajes, que ahora vamos a ver quiénes son los que tienen también la condena, también presentaron recursos que hoy mismo fueron rechazados. Por eso es que el expediente quedó firme, la condena quedó firme a 6 años de prisión más inhabilitación perpetua para el caso de Cristina por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. ¿Quiénes son los otros que también están junto con Cristina, que no parecen tan mencionados por obviamente la centralidad que tiene? Bueno, tenemos el caso de Lázaro Báez, tenemos el caso de José López, todos ellos también con 6 años de prisión. Acá tenemos Lázaro Báez, pena 6 años de prisión e inhabilitación perpetua, también por administración fraudulenta. El caso de José López, te decía, ahí está, 6 años de prisión e inhabilitación perpetua. Tenemos el caso de Nelson Periotti, que también es otro que también fue condenado, y otros personajes menores que tienen menor condena en este punto. Yo te decía, 1.300 millones de dólares es el monto del decomiso
que tendría que actualizar, yo hice un cálculo a grandes rasgos, tendría que actualizar en este expediente que se va a hacer para, bueno, el decomiso de los bienes. Pero hay otra causa que tramita en el fuero civil, que no estamos olvidando, que también inició durante el gobierno de Macri, inició Iguacel, que es una causa civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubiera ocasionado Cristina y estos involucrados al Estado. Esto también fue novedoso y bueno, también se va a tener que actualizar. En su momento fue 22.000 millones de pesos, sí. Actualizado tendría la misma cifra y la justicia está resolviendo si esta causa en realidad se cayó o sigue vigente. Con el fallo de hoy yo interpreto que sigue más vigente que nunca, así que este monto que decíamos hace un rato se le va a tener que sumar, en caso de una sentencia firme, el resarcimiento civil al Estado. Es solidario entre todos los condenados. Entre todos. Ahora, Cristina, primero que se insolventó porque ella claro. gran parte de sus bienes los donó en vida, incluso la herencia de Néstor a sus propios hijos. Lo único inembargable que tiene es un porcentaje de su jubilación, por eso claro. ahora se explica por qué ella puso tanto énfasis, ¿no?, en judicializar todo lo que era la jubilación y la pensión. Porque, bueno, habrá que ver de dónde ese monto no lo van a poder recuperar nunca, claramente, ¿no? De dónde consideran que pueden embargar o obtener bienes para llegar a resarcir, ¿no?, del daño. Bueno, en el caso de Lázaro Báez, Lázaro tiene sí, una pero cantidad. fingió un divorcio también con su esposa para precisamente resguardar algunos bienes. O sea, son así, ¿no? Codiciosos y no les toques el bolsillo. Discúlpame, te doy un dato. Por eso es importante en este tipo de causas, las causas de enriquecimiento ilícito, porque vos cuando podés detectar los testaferros y cuando podés detectar en definitiva dónde está la fortuna de los funcionarios públicos que no la tienen a nombre de ellos, sí, después es más fácil poder claro. ir el decomiso o el embargo a eso. Hoy la realidad es que Cristina, la última declaración jurada, tiene las acciones que había declarado, los bonos, que no sabemos si los sigue manteniendo, y no mucho más que eso. Una aclaración y ahora le doy a Hugo, que tiene buena información, que está todo indicando que Lázaro Báez mañana va a ir preso de verdad, que Lázaro Báez va a ir a una cárcel, no en la mansión de privilegio en la que vive en estos momentos. Después me explica por qué novedades. Solo quiero decir, por supuesto que Jorge Lanata desde el periodismo ha sido, yo diría, la locomotora principal que permitió que todo esto avanzara y se investigara con su trabajo en Radio Mitre, en Canal 13, en los lugares en donde escribía, no hay ninguna duda. Pero no quiero olvidarme de quien aportaba información cotidianamente, que es Nicolás Guiniaski, ¿no? Eso lo quería decir y ahora te escuchamos a vos. Bueno, dos o tres consideraciones. Puede leer el fallo, además, que algunos especialistas dijeron, se va a estudiar en las facultades. Por primera vez, un fallo de naturaleza condena a un presidente, como bien escribió Joaquín Morales Solá, elegido democráticamente, distinto al caso de Carlos Saúl Menem, en este caso por la Corte Suprema de Justicia, que en cada párrafo da una clase sobre la falta de autonomía del reclamo de Cristina, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, Lázaro Báez es uno de los que seguramente pueda seguir los caminos de Cristina Fernández, que tiene que presentarse antes del miércoles, seguramente tendrá prisión domiciliaria. Pero ¿por qué Lázaro Báez está recontra complicado? Porque tiene 10 años por la ruta del dinero acá. Sí. Tiene 6 años, ahora, o es al revés, por esta causa. No, sí, está bien. Sí, está bien, sí. 4 años y 6 meses por la causa El Entrevero. Claro. Entonces, cuando vos sumás la pena, no le queda otra que ir a prisión. Va a ser la semana que viene eso. 69 años, además. Además, ¿no? Entonces, no va a tener... por un año tiene no que le da la edad para claro. la domiciliaria, la tiene porque presentó 200 certificados de salud. Y un dato, ¿no? Al pasar, porque uno cuando estudia y lees a los grandes dicen, la indulgencia con el culpable es castigo para los inocentes, decía Smith. Eso significa que la Argentina es un poco más justa porque es capaz de castigar al culpable. Entonces, a mí me parece que este fallo, que muestra que la Corte además tiene una trascendencia en una sociedad democrática, es clave. No ocurrió nunca y es interesante leerlo. Y además, a todos los que hablan del lawfare, obviamente las pruebas no solo son evidentes porque se lo ve, sino porque además está demostrada. El fallo de la Corte de hoy dice que al menos, 20 funcionarios judiciales revisaron y participaron
en esta causa. Más justicia que eso, imposible. Imposible. Karina, ¿qué crees que va a pasar, Karina Banfi, a partir de ahora con el peronismo? Hay varias hipótesis. Unas dicen que el peronismo más tradicional, el peronismo que gobierna, intendentes, gobernadores, van a empezar a construir una alternativa sin la cámpora y que la ausencia de Cristina va a facilitar una renovación. Y otros dicen que el peronismo entra en una crisis casi definitiva arrastrado por Cristina. No sé qué pensás vos. Primero, a mí me gustaría tomar esta etapa que viene con mesura, porque acabamos de ver los hechos que nos solidarizamos con otro canal, con TN Noticias, que han ingresado un grupo refrendados con la bandera de la cámpora, y en donde creo que va a haber una efervescencia, en principio. Va a haber algún tipo de resistencia, mucho acting, pero acá estamos en un año electoral, acá se vienen elecciones, en julio se cierran las listas en la provincia de Buenos Aires, y el que gane las elecciones o el que compita va a empezar a tener algún tipo de patrimonio en términos de los votos que va a mover, y ya no van a tener la figura de Cristina, ¿no? Ojalá que no sea un circo como los que vimos con el menemismo, con Milagro Sala, con todo esto, porque hay como un folclore que al kirchnerismo le gusta sostener en esta reivindicación de la proscripción peronista histórica, y ahí vamos a tener que hacer todos el gran esfuerzo de la opinión pública, con mucha mesura, de desarmar ese relato, entendiendo que ya está, que ya la justicia habló a través de sus fallos, y creo que lo más importante es la conciencia social. Todos vamos a saber que Cristina, condenada, doblemente condenada, con una condena firme, ya no va a poder competir más, nunca más, en la vida de los argentinos a nivel político. Silvana, vos sabés que hoy comentábamos más temprano aquí en La Nación Más que una de las cuestiones que se debate, por supuesto que, tal como dice Karina, el folclore del peronismo, y Cristina va a tratar de convertir esa detención domiciliaria en una suerte de puertas de hierro donde vayan los peronistas a consultarle y mantener ese liderazgo que ahora empieza a perder. Pero todavía no está claro respecto a si puede seguir siendo presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional, porque no se trata de un cargo público. No sé qué información o qué expectativas tenés respecto de eso, del peronismo y Cristina. Alfredo, la verdad poco me importa. La verdad es que lo que haga el peronismo es una cuestión que depende de sus dirigentes, y no veo a nadie hoy con la fortaleza o con un historial limpio como para recoger el guante y plantear algo distinto. Pero todo esto además también planteo un riesgo para el espacio no peronista. Y acá quiero ser muy taxativa, ¿no? Coincido con Karina que dice, hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado en lo institucional, pero no hay que tener miedo, porque todo este tipo de violencia, la toma de universidades, entrar y romper un canal de televisión, mañana probablemente otros desmanes, apuntan a que ese mito de la Argentina de que sin el peronismo no se puede. Miren, sin el peronismo se puede. Cristina ya perdió no una, 2 veces. Y además nos dejó al presidente peor de la historia, que fue Alberto Fernández. En esta causa, y recordaba hoy que al juez que le toca la ejecución de la pena, que es Gorini, fue uno de las víctimas del robo de las declaraciones juradas. Es decir, hicieron todo lo que podían hacer. Con el fiscal Luciani también. Es decir, mandaron a la CIDE, hicieron amenazas, hicieron marchas, hicieron videos que parecía que Cristina era la reina de Java victimizándose, y nada sirvió. Entonces, aprovechemos este momento, que la sociedad está madura, para que la dirigencia política también, en un signo de madurez, diga, ahora sí, nunca más. Y por eso alerto a muchos de mis compañeros que no pensemos que la eliminación de Cristina de la cancha habilita una tercera vía o una opción distinta basada en determinados nostalgias de lo que fue Juntos por el Cambio. Yo creo que la sociedad, cuando votó a Milei, dijo es todo o es nada. Y que a partir de ahora viene la escritura de la historia para salir de este loop permanente de volver al peronismo. Yo pienso que la unidad del espacio no peronista depende de todos nosotros. Y ojalá
todos los que hoy componemos la alianza o los aliados del oficialismo entendamos que lo que pasó la semana pasada en el Congreso fue casi un golpe parlamentario. Y que si retrocedemos, hoy mismo lo vimos en la Comisión Libra, están intentando equiparar el tema de las cripto, tratando de plantear ya un juicio político contra Milei. Entonces, en este momento, a toda la dirigencia política, con mucha madurez y con la experiencia de haber estado aquí desde estos 16 años, cuando empezamos a denunciar al kirchnerismo, es ni un paso atrás. Cuidado que pensar que se puede relajar la semana pasada dirigencia. lo que vos decías es que hubo la novedad política, que dentro del bloque PRO, que siempre votó unívoco, digamos, el bloque que comanda Cristian Ritondo con el gobierno, hubo nuevas tensiones. Entonces, eso también hay que empezar a mirarlo, ¿no? Hoy también tuiteó el expresidente Macri, muy aludido por Cristina en todo este proceso judicial, y el dato político de que haya habido 9 abstenciones, pensando que si el Senado aprueba nuevamente el tema de la jubilación y si el presidente lo veta, como yo lo anticipó, requiere una mayoría calificada en Cámara de Diputados, pero con este antecedente uno empieza a mirar, ¿no? Te lo digo desde dentro del bloque PRO como secretaria parlamentaria del bloque PRO. Y lo digo tanto para mi bloque como para el resto de los aliados. Terminamos votando 67 contra una mayoría. Está bien que es un tema muy sensible, es el tema de los jubilados. Pero cuidado no pensar que esto, de que corre a Cristina de la escena, habilita a cualquier librepensador a pensar que en la próxima elección podemos ir por una tercera vía y perder la provincia de Buenos Aires. Porque esa va a ser culpa nuestra nada más. Y nunca nos van a perdonar, tal como no nos perdonan que perdimos la reelección de Mauricio Macri. Entonces, me parece que este es un momento bisagra también para nosotros. Sospecho que Karina Banfi no piensa lo mismo. Sospecho, porque yo no pienso lo mismo tampoco. Yo no pienso lo mismo que la diputada. Yo creo que si no hay unidad y no hay un trabajo conjunto a construir en la provincia de Buenos Aires, no es que nosotros somos los responsables. Creo que es el presidente de la Nación el que tiene que construir eso y no hostigar permanentemente. Te pido un segundito nomás, porque ¿a qué me estoy refiriendo cuando digo eso? Fíjense la reacción del presidente Javier Milei frente a un acontecimiento histórico de una magnitud social, política, jurídica, de todo punto de vista, que cualquier presidente hubiese escrito un texto profundo, yendo al corazón del tema de la corrupción, haciendo una exclamación de toda la sociedad, juntando a todo el mundo en contra de los ladrones. Esta fue la reacción del presidente de la Nación en este día histórico. Justicia, fin. La República funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad. ¿Cómo será la cosa que escuchamos hace un rato en la columna editorial, que la propia Cristina lo cita a Javier Milei diciendo, el hombre, hay algunas cosas que tiene razón? ¿Esta es la conclusión de un estadista, del presidente de la Nación, respecto a la magnitud de lo que ha ocurrido hoy? Ahora sí te escucho, pero quería explicar por qué yo decía que si hay alguna dificultad para la unidad y para el trabajo en común entre el antikirchnerismo, de todo el antikirchnerismo, el principal responsable es el presidente, el que tiene que construir y no destruir. Hoy era un día para la reivindicación del periodismo. Pero por favor, y la institucionalidad y la República. Lo que pasa es que es muy mirarse el ombligo, ¿no? Porque el fin de semana no sé qué periodista dijo no sé qué cosa. Actuar con venganza. No era el día. Hoy se tendría que haber sacado el sombrero y felicitar a la Nata, felicitar a Nicolás Creo que el periodismo mientras Milei trabajaba con Eduardo Ornequian y con Daniel Scioli. Digo, para más o menos equilibrar las cosas. Yo no lo escuché nunca trabajar fuertemente en contra de Cristina y de la corrupción a Milei en su momento. Y en todo caso era para condenar la corrupción del kirchnerismo. Pero no hizo ninguna referencia al kirchnerismo, hizo referencia a los periodistas ensobrados. Mamma mía, qué manera de pegarse el tiro en los pies. Bueno, a eso me refería, a la mesura principalmente viniendo del gobierno, que no son épocas triunfalistas justamente, sino de tener un equilibrio estratégico, porque en eso sí coincido con Silvana, la batalla está en la provincia de Buenos Aires, ¿seguro? Es la guarida del kirchnerismo, y si efectivamente nosotros queremos terminar con una etapa principalmente que ha llevado a esta desazón a la Argentina, porque la gente no está contenta porque la metieron, o sea, puede celebrar porque realmente el hartazgo de ver la impunidad. Ahora, luchar contra la impunidad, y acá sí, esto que decía Débora, hay que reivindicar a los políticos, a los periodistas,
a los abogados, a los jueces que se jugaron la vida, porque en este país no es fácil, y en ningún país es fácil, luchar contra la corrupción. Sobre todo cuando se empezó esto que era con Cristina en otro Claro. lugar de Ganó. poder. 2008, Débora. Elisa Carrió Y ganó en el llevando... 2011. Y además llevando es la un denuncia. día triste porque el binomio presidencial, el de Cristina Kirchner llamado Vudú, Tal está cual. condenado Claro. con ratificación por corte, los dos. Tal Los cual. dos, Entonces, de eso hay es triste. antecedentes. Que la Y también, corrupción. para mí es Tal una cual. señal de por qué a veces nos preguntamos por qué muchos políticos después de ser presidentes siguen dando vueltas y se presentan a cargos menores. Porque buscan fueros, porque lamentablemente impunidad. dejan Claro. la presidencia con dedos marcados en delitos por los cuales después tienen que ir a protegerse en algún cargo porque saben que tienen que dar vuelta por los tribunales. Se dice que el mejor periodismo es aquel que termina en una causa judicial que termina con una sentencia justamente Bueno, mira. condenando hechos de corrupción. ¿Qué es lo que El periodismo ocurrió? fue un eslabón clave en este caso para poner esto sobre la escena. Y yo me animaría a decir, por supuesto, muy modestamente, que hasta la justicia le presta mucha atención al escenario de los medios. No sé si al de las redes, todavía tengo algunas dudas, pero suponete que también las redes jueguen hoy un papel importante y me parece que no puede desoír lo que el clamor de las bases hoy señalan y la pantalla o los diarios o los portales o las radios siguen cumpliendo un rol social. Mire, para terminar la fundamental. pregunta que me hacía Sí. sobre la provincia de Buenos Me Aires. queda muy poco tiempo y Acá quiero nosotros que tenemos darle que la palabra. resolver la situación de la gente. En octubre la gente se va a olvidar de Cristina, ya va a estar detenida, ya va a estar en su casa. Acá lo importante, y en esto sí comparto con vos, el presidente tiene que buscar resolverle el problema a los argentinos, que para eso lo votaron. Silvina, lo que quieras Algunos decir. presidentes no buscaron fueros. Macri no buscó No, fueros. es verdad. Es decir, No, también no, hay que, no, hay que es verdad. decir. No se presentó a ningún cargo después de haber sido presidente. es Entonces, cierto. digamos, la noticia aquí, y coincido con ustedes, hoy un día para reivindicar a los periodistas, muchos periodistas, Claudio Saboya, es decir, todos los que, Alconadamun, todos los que tuvieron que soportar, Alfredo, en su momento Longobardi, todos los que tuvieron que soportar el peso del kirchnerismo y de ese poder hegemónico contra las instituciones, la libertad de prensa y demás, hoy deben ser reivindicados. Pero hay un dato muy importante, me parece a mí, que es que la justicia hoy dio un paso adelante, no solo con esta causa y con lo que eso significa, sino también con otras señales que está dando al poder actual. Y si vamos al tema de los periodistas, por ejemplo, en la falta de mérito que dicta un juez a la denuncia que hizo Javier Milei contra Pañi. Sí. Es decir, que si la justicia se empodera y hay justicia independiente, nosotros volvemos a creer en la Argentina, en la división de poderes y en el ejercicio pleno de las libertades. Y la sociedad y los ciudadanos también empezar a recuperar esa